Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Lo que vamos a comentar hoy parece una broma de mal gusto, sin embargo no lo es, así que os pido disculpas de antemano si me cabreo algo más de la cuenta, si me veis algo exaltada, puesto que simplemente no puedo creerme que estos hechos se estén produciendo aún a día de hoy. Y fijaos que aquí venimos a hacer análisis geopolítico / análisis militar, es decir, a mí en principio estas víctimas ni me van ni me vienen, víctimas del bando ucraniano además, a los cuales soldados a los cuales su propio régimen les ha dejado absolutamente tirados y bueno, en realidad mucho más que eso. De hecho, en una ocasión ya hablamos de una operación de Ucrania que descubrió la Federación de Rusia y a mí me afectó bastante, pero es que ahora es cierto que estoy cabreada además porque es una circunstancia, es un hecho que lleva produciéndose un año tras otro y no estamos hablando un año tras otro dentro de la operación militar especial, ni siquiera estamos hablando de que desde el año 2014 Ucrania no deja de caer en la misma trampa de Rusia y yo es que creo que ya ni siquiera es trampa, o sea, es una estrategia militar rusa conocida de sobra y que sin embargo Ucrania yo ya no sé si es que no detecta, porque vamos, me niego a pensar que no detecta, sino que simplemente pasa por alto porque hasta ese punto no le importan sus propios hombres. En primer lugar vamos a meternos brevemente en algo de contexto y también quizás antes pues de que estalle del todo soltar alguna carcajada conjunta, y es que ahora se está preparando esa cumbre de paz donde pues se va a hablar del tema ucraniano, se va a intentar de alguna forma, ojo, cuidado, buscarle una solución al conflicto en Ucrania, esta guerra de la OTAN contra Rusia que está transcurriendo en suelo ucraniano, en una cumbre a la cual se ha invitado a más de 160 delegaciones y sin embargo no se ha invitado a la Federación de Rusia, es decir, tenemos algo así como una boda sin novia a la cual a todo esto ni siquiera acuden líderes de las delegaciones más importantes, es decir, se supone que esto lo ha montado Occidente pues para tratar de aislar a Rusia, cosa que una vez más no les ha salido bien y sin embargo, aún habiéndolo montado Occidente, en cuanto han visto que eso no va para adelante, que la cosa pues como que se queda ahí medio varada, ¿no? Y que no va a asistir finalmente nadie, ni medio importante, tampoco va a asistir Joe Biden, o sea, van a mandar a uno que ya ves tú, tampoco van a asistir, y eso se lo dijeron en primer lugar, nadie importante ni de la India ni tampoco de China, envían pues a una delegación, es decir, no va a asistir nadie importante porque ellos esperaban que fuera Xi Jinping, que fueran pues representantes y líderes de países sumamente poderosos para tratar de dar esa imagen de que Rusia está completamente sola. Arabia Saudita ha dicho que no va, que es que le parece directamente una coña, una pérdida de tiempo, que es en última instancia una pérdida de tiempo, pero vamos, a Occidente se le está resquebrajando toda esta cumbre que han montado alrededor de Ucrania sin la participación de la Federación de Rusia, una cumbre que ya se sabía de antemano, ya me podían haber preguntado a mí, no haberse gastado tantos millones en delegaciones para adelante, delegaciones para atrás, que iba a ser un rotundo y auténtico fracaso. Sin embargo, con esa cumbre de fondo, Vladimir Zelensky obviamente necesita vender éxitos militares, como siempre. Vemos la misma estrategia ucraniana de apostarlo absolutamente todo a la carta mediática. Tenemos una cumbre, pues hay que ganar territorios, hay que llevar a cabo contraofensivas, por mucho que nuestro ejército ahora mismo no esté en condiciones de hacerlo, vamos a sacrificar tantos hombres como sea necesario, y es básicamente así como vamos a llegar a los hechos que vamos a comentar enseguida. Eso sí, antes de que pasemos al tema que ocupa mi cabreo, me encantaría que tuviéramos este pequeño inciso para compartir con vosotros un vídeo que probablemente ya hayáis visto, pero si
no es que es oro purísimo. Pero en cuanto a la situación en Ucrania y sobre todo a la postura occidental respecto a la misma, fijaos hasta qué punto la cumbre va a terminar siendo un auténtico fracaso, que ni siquiera están de acuerdo dentro de la Unión Europea, puesto que a esa decisión de Emmanuel Macron de enviar tropas, ¿no? A ese llamamiento para que envíen tropas también a otros países de Europa, el vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia dijo básicamente que sí quería ir a la guerra porque Macron cogiera el casco y se fuera para adelante. Os dejo el vídeo y enseguida comentamos ya el asunto Mollar. Macron, hai voglia di andare in guerra? Mettiti il casco, mettiti il corpetto e vai in Ucraina, ma non rompere le palle agli italiani. Vai a fare la guerra, ma non rompere le scatole a noi che vogliamo vivere in pace. Mai un proiettile italiano, mai una bomba italiana a uccidere in Russia, a bombardare en Rusia. Siento mucho esta interrupción, pero me parecía absolutamente necesario compartirlo. Y ahora sí que sí, los hechos están ocurriendo en la ciudad de Volchansk, que se encuentra en el recientemente abierto o activado, como queráis denominarlo, frente de Kharkov. En términos generales, esa zona gris que está creando allí la Federación de Rusia para alejar a Ucrania del territorio propio y así también reducir los ataques que está realizando dicho país contra la población civil rusa. La localidad de Volchansk, que está siendo últimamente escenario de durísimos combates, Ucrania está convencida, y de hecho ya lo comentamos, ¿no?, cayéndose en su propia trampa, de que Rusia va a terminar asediando Kharkov, que Volchansk es algo así como la antesala, y además esto lo tenemos que sumar a lo que hemos comentado hace nada, esa cumbre de los días 15-16 de junio, donde Vladimir Zelensky tiene que dar algún tipo de resultados, y en este sentido Volchansk en muchos aspectos, pero vamos a comentar ahora este primero, se parece mucho a la localidad de Artyomovsk, antigua Bakhmut, donde Ucrania en su momento quiso llevar a cabo la estrategia de una especie de arranque de contraofensiva, convirtiendo dicha localidad en el símbolo de esa contraofensiva que querían comenzar desde allí. Lo mismo tienen planeado ahora mismo desde el régimen de Kiev para la ciudad de Volchansk, y les gustaría llevarlo a cabo antes de que la cumbre comenzara para poder ofrecer allí, aunque bueno, pues no es necesario ni les van a preguntar, pero para poder ir allí con algún tipo de resultado militar. Comentamos que a Volchansk, que al frente de Kharkov en términos generales, pero muy particularmente, repito, a Volchansk, se estaban destinando grandes reservas desde otras direcciones. Así, Ucrania estaba básicamente abriendo brechas en la defensa propia, creándose un problema ya ni siquiera futuro, sino un problema que ya tiene en el presente, puesto que Rusia ha comenzado a avanzar en otros frentes que no son el frente de Kharkov, precisamente debido al hecho de que esas reservas se fueron para el frente de Kharkov, dejando espacio para que los soldados rusos avancen. Pero lo que se ha producido estos días en Volchansk no tiene, bueno, es que no tiene comparación, no tiene explicación. A mí de verdad me tiene absolutamente cabreada durante todo el día de hoy. Y es que el grupo de soldados ucranianos se ha quedado prácticamente rodeado en dicha localidad. Es cierto que la Federación de Rusia todavía no controla la totalidad de la misma. Enseguida vamos a ver mapas, y en los mapas, de hecho, probablemente al inicio os pueda parecer que es poca cosa. Sin embargo, vamos a comentar algunos detalles que os van a hacer entender por qué lo que os digo es tan sumamente importante y representa tan tremendo peligro para Ucrania. Veréis, ahora se producen combates por el control de la ciudad de Volchansk. Ucrania intenta llevar allí a cabo algún tipo de contraofensiva, ya han intentado varias, al final incluso cuando avanzan unas decenas de metros, finalmente terminan retrocediendo porque ya lo vais a ver vosotros mismos en el mapa, no tienen otra opción. Y lo que ha ocurrido ahora
es que Volchansk está dividido por el río Volchia y la Federación de Rusia ha volado el puente que pasa, el único puente que quedaba, el único puente factible para Ucrania para mantener a sus tropas al otro lado del río, que pues básicamente eso mismo, ¿no? Divide la ciudad de Volchansk en dos partes y de hecho el nombre propio mismo de Volchansk se debe precisamente a ese río Volchia que pasa prácticamente por el medio de la localidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido por lo tanto? Al haber destruido el último puente viable que quedaba, la Federación de Rusia básicamente ha rodeado, ha cerrado en una especie de semicaldero, pero en realidad en un caldero completo, puesto que el río representa esa limitación natural que Ucrania va a tener que esforzarse muy mucho para poder cruzar y dentro de ese caldero que acaban de formar, que han quedado encerrados un gran número de soldados ucranianos, esas reservas destinadas desde otros frentes, la gran mayoría ya están allí. Os muestro el mapa y en el mapa parece que no es demasiado territorio, no se ve claramente por dónde pasa el río, por dónde corta el grupo de soldados ucranianos. Sin embargo, esto, por un lado, hay que tener en cuenta aquí que se trata de una ciudad, es decir, es un núcleo tremendamente poblado, se trata de combates urbanos y dentro de combates urbanos los grupos que combaten suelen ser mucho más grandes, es decir, que fácilmente podemos hablar de un par de miles de personas y esto habrá que confirmarlo, aún no sabemos el número exacto, que están encerradas en esta especie de barrio que ya tiene rodeado la Federación de Rusia. ¿Por qué esto cabrea tanto? Veréis, Ucrania parece que no ha aprendido absolutamente nada desde el mismo año 2014. Lo mismo ha ocurrido en Mariupol, en Avdiivka, en Artyomovsk, exactamente lo mismo está ocurriendo ahora mismo en la localidad de Volchansk, y es que una vez tras otra Rusia forma calderos, una vez tras otra encierra a fuerzas ucranianas dentro de los mismos y una vez tras otra Ucrania no hace absolutamente nada para evitarlo. ¿Y qué es lo que podían haber hecho? Me preguntaréis. Muy fácil. Si os fijáis, ¿no?, en el río y si os fijáis en dónde comienza la localidad de Volchansk, en el momento en el que las tropas rusas estuvieran entrando en la misma, las fuerzas ucranianas tenían que haberse retirado río atrás, cruzarlo tranquilamente cuando los puentes todavía estaban allí. Sí, es perder una parte del territorio, pero es conservar una gran parte de soldados y es además poder establecer unas líneas defensivas en condiciones justo detrás del río. Rusia ahí estaría en una posición de absoluta inferioridad porque tendría que cruzarlo, porque estaría bajo el fuego enemigo constante. Ucrania en esta dirección es cierto que no tiene más municiones que Rusia, pero sí tiene bastantes, no sufre de ningún tipo de hambre de misiles, o sea, trincherarse allí y adaptar una postura, digamos, de defensa activa que para la Federación de Rusia representaría un obstáculo muy, muy complejo de rodear y muy, muy complejo de lidiar con él a la hora de pues, tomar el control de la ciudad de Volchansk. Sin embargo, lo que han hecho ha sido mantenerse allí hasta las últimas circunstancias. El régimen de Kiev además ha dicho a partir de ahí vamos a organizar una contraofensiva y vamos a avanzar. Todo el mundo sabíamos perfectamente que en algún momento pasaría y que al menos un grupo de soldados ucranianos, un primer grupo, porque todavía quedará el resto de la ciudad, y no os penséis que ahí la estrategia rusa vaya a ser diferente, y no os penséis tampoco que vaya a ser diferente la respuesta ucraniana, pues al menos a esos soldados se les podía haber salvado. Sin embargo, dijo Zelensky, desde aquí vamos a atacar y desde aquí vamos a hacernos fuertes. Veréis, ya no solo es perder hombres, ya no solo es sacrificar hombres de una forma absolutamente tonta y absolutamente absurda, que lo es, y eso
cabrea, o sea, esto no debería ser así, veréis, es algo que, no sé, es que no he visto una estrategia militar similar. La comandancia del ejército ucraniano sufre a día de hoy una tremenda crisis, simplemente cumplen las órdenes realizadas desde Occidente, pero no tienen en cuenta, o sí, y les da igual que desde Occidente lo que prefieren es que mueran soldados ucranianos básicamente para ahorrar costes. Por ejemplo, teniendo en cuenta que en Volchansk hay a día de hoy muchos grupos muy diferentes que se han mandado allí en calidad de reserva para tratar de cambiar de alguna forma la situación en el campo de batalla. Entre ellas se encuentran, por supuesto, unidades de élite, y entre esas unidades de élite hay unidades entrenadas en Occidente para llevar a cabo precisamente combates urbanos, y sin embargo de esas unidades ya quedan poquísimas. Y os pensaréis, ¿por qué las han eliminado en Volchansk? No, pues fijaos hasta qué punto sufre una tremenda crisis la comandancia ucraniana, que en el momento en el cual hubo que tapar otros lugares del frente que se encuentran en mitad del campo, cogieron a esos grupos entrenados especialmente para combates urbanos y les lanzaron, qué decirte, por ejemplo, a Zaporozhye. En Zaporozhye terminaron muriendo en la localidad de Rabotino mismamente como mera carne de cañón, y sin embargo ahora hubieran hecho muchísima falta en la localidad de Volchansk. Eso por un lado. Por otro, la estrategia de mantenerse hasta las últimas consecuencias en una localidad o en parte de una localidad, como pasa ahora, ¿no? Teniendo el río y sabiendo perfectamente que existe un clarísimo riesgo de que tus unidades van a terminar siendo rodeadas, pues es que yo no sé ya hasta qué punto deciros que es absolutamente absurdo, tremendamente absurdo, por no decir directamente insultante hacia las tropas propias. Ni os imagináis hasta qué punto eso va a hacer caer aún más. Yo creo que ya es a nivel de subsuelo la moral dentro de las filas de Ucrania. Y además hay otro punto muy importante que comentar aquí, y es que ahora mismo en Volchansk no están cayendo unidades de simples movilizados, parte de ellos sí, pero hay una gran parte de refuerzos que se han quitado en forma de batallones, incluso de fuerzas especiales de otros lugares del frente. Y aquí hay dos puntos fundamentales. El primero es el hecho de que los que acaban de ser rodeados en Volchansk, los que están ahora mismo luchando como leones, son de verdad soldados muy válidos, soldados que hubieran hecho muchísima falta en cualquier dirección, puesto que no solo están entrenados, sino que están altamente motivados. Es decir, no tienen ni punto en comparación con cualquier movilizado al cual pues le encuentran en una calle de Kiev, por ejemplo, y le mandan directamente para el frente. Ahora mismo Ucrania está ya ni siquiera perdiendo, sacrificando en Volchansk a sus mejores hombres. No se sabe exactamente a santo de qué. Bueno, aún intuyendo nosotros que se trata de otra estrategia mediática, que yo es que no sé cómo a la 10ª estrategia mediática de este tipo no se dan cuenta de que no es que resulten o terminen siendo precisamente un gran éxito. Nunca hasta este mismo momento han terminado saliéndoles bien, de modo que no sé exactamente qué es lo que esperan. Y por otro lado, aquí hay que tener en cuenta también que esas reservas que fueron destinadas a Volchansk, claro, lo fueron con la intención de que esos hombres volvieran a sus respectivos lugares del frente, a sus respectivas posiciones. Sin embargo, muy probablemente no vayan a poder hacerlo, puesto que a día de hoy en la dirección de Volchansk, o en general en la dirección de Kharkov, pero muy particularmente en esta localidad, tienen básicamente una única elección: o perecer en el campo de batalla o entregarse a la Federación de Rusia y por lo tanto convertirse en prisioneros de guerra. Ya veremos qué es lo que van a elegir exactamente, pero lo que sin duda destaco una vez más es hasta qué punto el régimen de Kiev está siguiendo
la peor estrategia posible, y ya ni siquiera en relación a la Federación de Rusia, en relación a su propia población, que es lo que llevamos diciendo desde hace muchos años, que atacan a sus propios hombres, que sacrifican a sus propios hombres. Y Occidente está encantado con eso, porque esas técnicas de combates urbanos, además basadas en muy pocos equipos y en mucha cantidad de hombres que realizan los asaltos, ¿por qué os pensáis exactamente que se le enseñaron al ejército ucraniano? Básicamente porque eso ahorra costes, que luchen con hombres, porque los hombres ucranianos a Occidente, básicamente, no le cuestan nada.